¿Qué hubiera pasado si yo iba al mundo de Tate no Yusa en el cuerpo de Itachi Uchiha? Capítulo 1. Me encontraba yendo a una convención otaku con un amigo, nos encontrábamos muy emocionados, tal era nuestra primera vez en un lugar así, debido a que no sabíamos mucho por ver anime juntos y jugar muchos videojuegos, tal nos encontrábamos en la convención y estábamos viendo lo que vendían y me encuentro con un señor que nos llama para vendernos unos tomos, pero el señor tenía un aura de desconfianza y mi amigo me dijo que nos fuéramos, pero algo dentro de mí me hizo acercarme y ver qué libros tenía, donde vi un libro rojo que de título tenía Los Cuatro Héroes, yo en mi mente, Tate no Yusa, y pregunté por el precio, el señor me vio con una sonrisa y me dijo que era de parte de él, por haber venido de tan lejos, yo como todo gamer aproveché el bug, sin saber que el señor me miraba con una sonrisa muy escalofriante a mis espaldas, luego de agradecerle y de volver con mi amigo, que estaba a unos metros viéndome algo preocupado, preguntándome qué me dijo el señor y no había nadie donde se suponía que debería estar el señor vendiendo tomos de otros animes, donde se encontraba un espacio vacío. Ignorando ese hecho como por pura casualidad nos fuimos a seguir explorando la convención, donde terminamos muy cansados de regreso a nuestras casas donde, por fin llegué a mi casa muy cansado, avisando a mi familia que llegué a casa sano y salvo, yendo a descansar a mi habitación, viendo todo lo que había comprado, entre ellas una katana muy bonita de aspecto filoso y poniéndola en la cama para ponerme un yukata, según me dijeron se llama Monsuki cuando la compré, me la puse, un poco difícil de poner, ya que me quedaba un poco pequeña debido a que no era de mi talla, pero igual la compré, guardé mi celular en mi bolsillo y me puse la katana en la cintura, viéndome al espejo, viendo que me miraba bien a pesar de que me ajustaba un poco por mi complexión robusta, donde me senté en el borde de mi cama e inspeccioné los demás artículos que compré, viendo el libro rojo que me regaló el señor amable de la convención, percatándome que me dijo que venía de lejos. Quitándole la importancia decido leer el libro donde cuenta la historia de los cuatro héroes, yo muy concentrado mientras leo, ya que en el anime no decía qué es lo que estaba escrito en el libro, donde leía acerca de las hazañas y poderes de los demás héroes y llegando a la parte del escudo, donde me reí por lo realista que era el libro, ya que como en el anime estaba vacía esa parte, donde me puse a alabar el libro por realista y apegado a la historia del anime, donde me dispuse a dibujar en las páginas vacías, ya que tenían buena calidad las páginas y no pude resistirme, así que dibujé a Itachi con el Susanoo activo, cuando peleó con Sasuke y me arrecosté diciendo que fuera genial ir al mundo de Tate no Yusa como en el anime, cuando de pronto se hizo mucha luz en mi cuarto, dejándome sin poder ver por el exceso de luz, donde de pronto sentí un dolor en el pecho y me sentía más ligero, como si pesara menos, pero más cansado, escuché unas voces que decían ha funcionado, bienvenidos héroes, necesitamos que salven nuestro mundo, escuché al lado mío otras personas, discutiendo con los hombres vestidos de ropas estilo túnicas, dándome cuenta yo que me estaba volviendo loco, ya que estaba viendo algo imposible ante mí, viendo lentamente mis manos y viendo que en mi mano izquierda tenía un escudo y las uñas pintada. Pensé en mi mente viendo el escudo y efectivamente era el escudo legendario del anime, dándome cuenta que yo era el héroe del escudo, viendo en el reflejo del metal que tenía el aspecto de Itachi de forma muy gráfica, como si Itachi de animación era humano, un hombre muy guapo, pensaba yo apreciando mi aspecto físico, dándome cuenta que era Itachi, escuchando como a mi alrededor todos seguían discutiendo, viendo mi vestuario tenía puesto el Monsuki negro que me había puesto antes, al igual revisando mi bolsillo y encontrando mi celular y viendo que al igual llevaba mi katana en la cintura, alegrándome que llevaba una arma conmigo, viendo como los demás héroes se estaban yendo, siguiendo el camino por el cual iban, misteriosamente entendiendo lo que decían, de una audiencia con el rey y confirmando que podía entenderlos, diciendo que efectivamente era por el escudo que me daba la capacidad de entender los idiomas con los que hablaba y escuchaba a los demás yendo con calma, pensando en todo lo que estaba pasando, muy emocionado de que este sueño de estar en este lugar, pensando en las aventuras que tendría, en eso me cae un balde de realidad y me doy cuenta que el héroe del escudo no es nada querido en el reino de Melromark, recordando todas las dificultades por las cuales pasó el héroe del escudo en el anime, tratando de pensar qué haría para evitar que todo eso me pasaría a mí.
Mientras estaba en mis pensamientos llegamos donde estaba el rey de Melromark, escuchando cómo se presentaba y decía lo mismo del anime, viendo que en persona era aún más feo de lo que se veía en el anime, sintiendo las malas vibras que me enviaban en sus miradas, todos los del reino presentes, confirmando que sería igual en trato al héroe del escudo, donde yo pensando que soy Itachi debería de tener Sharingan, estaba en mis pensamientos tratando de pensar cómo usar el chakra, donde sentí un escalofrío en mi piel que iba por mi espalda hacia mi cabeza, donde sentí una picazón en los ojos mientras los tenía cerrados pensando que quizás lo active entreabriendo los ojos y efectivamente, viendo cómo el rey Scoria hablaba muy lento y maravillándome de cómo se miraba todo de lo nítido y lento que se miraban las cosas y que se miraba una cosa azul en el cuerpo de las personas, pensando yo que era el chakra en ellos y así cerré mi ojo y me concentré demasiado en un genjutsu donde yo tenía los ojos negros, donde sentí un poquito sin aliento, viéndome en el escudo que tenía los ojos negros claramente, siendo ocultos por mi genjutsu y poniéndome muy emocionado de haber logrado un jutsu, pensando en todas las posibilidades escuchando cómo se presentaban los demás, viendo que seguía yo, decidí guardar silencio, donde el rey siguió hablando como si yo no existiera, donde el héroe del arco mencionó que yo no me había presentado, donde me presenté con una mirada seria y una voz muy grave, me presenté como Itachi Uchiha, Anbu de la aldea de la hoja, donde las doncellas que se encontraban en la misma sala se sonrojaron al ver mi aspecto tan masculino, dándome un aura de seriedad y misterio, así dándose cuenta el rey de mi aspecto físico y viendo cómo lo miraba causándole un escalofrío en la columna, donde yo en mi mente pensaba. Quizás funcione mi genjutsu, ya que por un momento el rey Scoria vio en mis ojos un destello rojo, donde todo se volvió confuso para él, donde a continuación dijo que estaba muy honrado de que el héroe del escudo estuviera en su presencia y disculpándose de su comportamiento, donde una pelirroja de aspecto muy perra vio al rey con una mirada muy confusa desde donde se encontraba, preguntándose qué le pasaba a su padre por tratar al maldito héroe del escudo con tanta amabilidad y respeto, estando muy confundida decidiendo hablar con su padre más tarde, así el rey Scoria indicando a los héroes que revisaran sus estados, así viendo sucediendo la misma plática del icono en el campo de visión, yo recordando que tenía eso decidí concentrarme en ese icono que era incómodo hacerlo, pero se abrió una especie de pantalla en mi campo de visión, incomodándome un poco, pero pude observar que era nivel 5 y tenía una habilidad activa llamada Gekengenkai, Sharingan, línea de sangre activa otorgándome una visión en cámara lenta, como una visión en los cuerpos que yo conocía como chakra, también pude observar que mi barra de PM estaba bajando, entonces decidí desactivar mi Sharingan y quitar el genjutsu que tenía activo, sintiendo más relajado mi cuerpo, sin tanta presión como antes, dejándome muy cansado y un ardor en los ojos, viendo que mi barra de PS estaba a la mitad, asustándome y poniéndome muy nervioso, pensando en qué haría después para solucionar todos los problemas que al parecer el cuerpo de Itachi tenía por la enfermedad que al parecer también tiene el cuerpo, como en el anime, al lado mío escuchaba como murmuraban los demás héroes por ser nivel 1 y que la tendría difícil, así el rey Scoria anunciando que el día siguiente nos acompañarían otros aventureros para que nuestra aventura sea más llevadera, así diciendo que mejor fuéramos a descansar, llamado a una doncella, donde luego de todo fuimos acompañados a unas habitaciones donde descansaríamos, llevados por una de las sirvientas del rey, donde por fin podría descansar, pero los demás héroes quisieron reunirse para hablar en una sus vidas, viendo que el héroe de la espada tenía un Japón más avanzado, yo estaba muy cansado y estresado por usar mi Sharingan y usar chakra, estaba muy agotado y sentía como mi cuerpo se sentía muy doloroso en los músculos, preguntándome que al igual que en Naruto el cuerpo de Itachi estaba enfermo con la enfermedad del Sharingan, pensando en hacer medicinas o encontrar una forma de recuperar este cuerpo, en hacer distintos tipos de medicinas que podrían ayudarme, donde sacándome de mis pensamientos el héroe de la lanza, preguntándome que si era de un Japón antiguo, al verme de pies a cabeza por mi Monsuki y por la katana de mi cadera, pensando que yo venía de un Japón mucho más anterior al de él y del cómo era mi vida y del por qué iba vestido tan antiguo y diciendo que quizás era un otaku,
cosa que me hizo pensar razón no le falta, pero quiero ser otra persona, respondiéndole que era una vestimenta tradicional que se ocupaba en mi ciudad, diciendo acerca de mis avances tecnológicos en mi mundo y que era de otro país, no de Japón, mencionando que tengo 23 años y que de este mundo ya conozco un poco y sé cómo funciona, para que las personas que escuchaban fuera del dormitorio escucharan que conozco de su mundo, y el héroe de la espada preguntando que si era el héroe del escudo porque tenía una katana en mi cadera. Yo viéndolo serio respondo que fui invocado en medio de una ceremonia de descanso y de apreciación, dándole un tono muy serio como si fuera algo importante, cuando la realidad era que solo estaba jugando como todo otaku con sus cosas, dándome cuenta que en el momento que tomé la katana me salió una advertencia de las estadísticas del arma, viendo que no tenía nada de filo, sorprendiéndome que podía sostener el arma, sabiendo que el héroe del escudo no puede usar ningún arma, alegrándome de que al menos tenía algo para protegerme un poco, donde luego de platicar un poco más acerca de nuestros mundos, donde nos fuimos a nuestras habitaciones a descansar, en la cama acostado me puse a pensar en todo lo que había pasado, viéndome en el reflejo del escudo y ya pensando que no era un sueño, debido a que golpeé mis mejillas y sentí dolor y me sentía muy cansado, cosas que jamás había sentido en un sueño, preocupándome que fuera verdad todo lo que estaba pasando, pensando en cómo sobreviviría. Jamás fui atlético y no cuerpo de Itachi tiene el instinto en los músculos de la batalla, dándome cuenta cuando pude hacer unas poses que vi en el anime de Naruto, que eran instintivas para el cuerpo y no se sentían incómodas como cuando las intenté en mi mundo, en mi realidad, pensando debido a que no sabía cómo interpretar lo que sucedía, entrando en pánico, pensando qué pasará con mis amigos y mi familia cuando sepan que no estoy, dejando eso de lado para no ponerme triste, viendo la oportunidad de ser un héroe y matar monstruos que seguro darán mucho miedo, me puse a tratar de controlar mi chakra aún acostado en la cama, puse mis pies contra la pared y traté de mandar chakra a mis pies, donde luego de muchos intentos logré enviar algo a mis pies, dándome cuenta que era demasiado difícil, es como mover una parte del cuerpo que no tienes, era muy complicado pero después de muchos intentos con la imagen mental de lo que quería hacer, sentí como mi pie no se despegaba de la pared, alegrándome, cosa que perdí la concentración, bajando de la cama y poniéndome al frente de la pared hice lo mismo hasta que lo logré, luego me puse a pensar y activé el Sharingan, cosa que sentí muy pesado, aún más agotado, pero ignorando eso vi mis pies y vi el chakra que estaba ocupando y como si fuera natural me pegué a la pared y logré caminar en ella, pero era muy extraño, era como si me empujara hacia atrás claramente, era porque estaba en una pared, pero desde mis ojos se sentía como si caminara hacia el frente y me empujaran hacia atrás, era muy extraño, seguí caminando, sintiéndome aún más agotado hasta llegar al techo, donde nuevamente sentí que ahora era demasiado liviano, como si tuviera que aferrarme al suelo para no salir volando, era muy fea la sensación tras mi perspectiva, donde ya no pude sostenerme más en el techo y caí y vi como en cámara lenta se acercaba el suelo, pero en un instante hice todo lo posible por caer de pie y enviando chakra a mis piernas pude solo un escalofrío por todo mi cuerpo y sintiéndome demasiado agotado, apagando mi Sharingan, haciendo una nota mental de no hacer estupideces así tan a la ligera estando tan cansado, proseguía a acostarme para caer dormido al instante. Síganme en Wattpad donde subiré antes los capítulos. Apoyen, gracias.